Días nuevamente, mi nombre es Agustín Villaseca, soy director de posgrado en la Escuela de Administración de Servicios y también los he podido acompañar como tutor en el curso y también los acompañaré, si Dios quiere, en la actividad integradora final también. Y darles la más cordial bienvenida a la Universidad de los Andes, y agradecerles que estén acá, que hayan podido llegar, y también darle la bienvenida a los alumnos que remotamente están viendo esta clase a través de streaming, y también después queda grabada y alojada en la plataforma, así que la pueden revisar y volver a ver. ¿Bien? Eso. Y hoy día es la sesión presencial del curso Gestión de Servicios, Calidad y Seguridad en Salud. La profesora de la clase presencial es la directora del programa, la doctora Liliana Escobar. La doctora Escobar es médico cirujano de la Universidad de Chile con especialización en salud pública y gestión en salud. Posee formación en el área en instituciones como la Universidad de Johns Hopkins y la Organización Panamericana de Salud. Tiene una amplia experiencia en instituciones tanto públicas y privadas, aseguradoras y prestadoras. Ha sido consultora internacional en materia de salud, dedicada a la gestión de calidad en la atención de salud desde el año 92 y también fue superintendente de salud en el periodo 2012-2014. Actualmente es subdirectora médica de calidad a nivel corporativo de Red Salud. Y, bueno, directora del programa, así que una muy buena manera de cerrar el curso hoy día. Que tengan una muy buena mañana de trabajo. También pueden realizar preguntas remotamente los alumnos a través de la profesora ayudante acá. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos los presentes y los que están en remoto, ¿ya? En esta clase presencial vamos a revisar varios elementos. Fundamentalmente vamos a revisar todo lo que es el marco regulatorio para entender cómo se mueve esto, el sistema, y particularmente vamos a centrarnos en el tema de calidad. Pero para llegar a eso vamos a ver desde dónde surge el tema de incluir la calidad como un desafío ya dentro del sector salud. Entonces vamos a revisar distintos elementos como las regulaciones y normativas. Vamos a profundizar en el régimen de garantías en salud, explícitas en salud, identificar el concepto de la calidad asistencial, cuál es la política de calidad en nuestro país, ¿ya? Conocer el marco legal de la autorización sanitaria, que es el primer procedimiento a realizar en términos de autorización para poder un prestador funcionar, ¿ya? Y posteriormente el proceso de acreditación en los prestadores, ¿ya? Y el concepto de seguridad del paciente y análisis causa-raíz en relación con los eventos que se producen en nuestro sistema. El marco jurídico en salud es bastante amplio, ¿ya? Tiene una serie de normativas y para quienes trabajamos en el sector, independiente de cuál sea nuestra función, nuestra labor específica, necesariamente tenemos que conocer, ojalá todo, pero si no, a lo menos lo atingente a nuestra función. Y estos cuerpos legales parten desde algo que hoy día estamos hablando, si lo cambiamos o no lo cambiamos, ya desde la Constitución. Vamos a revisar qué es lo que específicamente dice hoy la Constitución en términos de salud, ¿ya? Vamos a hablar del Código Sanitario y después vamos a hablar de la reforma del 2005 que tiene varios cuerpos legales, ¿ya? Y vamos a ir, digamos, aterrizando en el tema de calidad y seguridad, que es una garantía explícita. Vamos a hablar también de la ley de urgencia, la ley 19.650, que lo que establece esta ley, ¿ya?, es que prohíbe a los prestadores condicionar la atención en los casos de pacientes en condición de urgencia vital o riesgo de una secuela funcional grave de no ser atendido oportunamente. ¿Ya? Y esto se gestó hace muchos años a propósito de que efectivamente ocurría que algunos prestadores, dado que las personas no tenían, ya no visualizaban la capacidad de pago, entonces negaban la atención. Esto es importante dejar claramente establecido, no es un aumento de la cobertura financiera. No hay gratuidad en la ley de urgencia, ¿ya? Y esto es importante porque muchas personas creen
que por estar en condición de urgencia vital tienen gratuidad. No lo establece. Lo único que esto garantiza es que, dado que se le va a pagar la totalidad de los gastos al prestador mientras ese paciente esté en condiciones de ley de urgencia, o sea, de condiciones de urgencia vital o riesgo de secuela funcional severa, y hasta su estabilización, el seguro que respalda a esa persona va a pagar la totalidad de la cuenta, esta sea FONASA o sea un ISAPRE. Pero eso no significa que si esa persona tiene que realizar copagos, esos copagos queden liberados. No, esos copagos los tiene que pagar la persona, pero el prestador ya ha recibido la totalidad, ¿ya? Y esa persona, si no tiene las condiciones para copagar lo que le corresponde, dependiendo del establecimiento donde llegó y su seguro de salud y por lo tanto su cobertura financiera, lo que puede hacer es pedir un préstamo y que el seguro le haga un préstamo que va a ser descontado posteriormente, ¿ya?, en cómodas cuotas, ¿ya?, teniendo además un tope en términos de cuánto le pueden descontar acorde a sus ingresos, ¿ya? Eso es, no es más ni menos, ¿ya? Y aquí esto parte porque el médico que está viendo a ese paciente tiene que registrar que está en esa condición. Y posteriormente, quien lo siga manejando tendrá que definir en qué momento ese paciente ha logrado la estabilización, porque de ahí el paciente tiene que resolver, dependiendo de qué previsión tenga, si se mantiene allí, si se traslada, si se cambia a modalidad de libre elección, si es un paciente FONASA, se mantiene en la condición de atención institucional y por lo tanto el seguro podría intentar hacer un traslado, ¿ya? Eso es. La ley 20.394, en sus artículos 141 bis y 173 bis, establece que los prestadores no pueden exigir como garantía, esta es la ley del cheque en garantía, ¿ya? No pueden exigir, ustedes vieron probablemente ayer en las noticias, ¿ya? Un senador está pidiendo el cierre o multas a un establecimiento privado, puesto que estaba exigiendo pagos anticipados, ¿ya?, por atenciones selectivas, porque lo que está establecido es que en ninguna condición, ni de urgencia, que es la que acabamos de urgencia vital, que es la que acabamos de recibir, o de urgencia de otra naturaleza, o incluso atenciones selectivas, me pueden exigir pago, ni en efectivo, ni en cheque, ni cargo de tarjeta de crédito, ¿ya? ¿FONASA no es lo mismo? No, es que el bono PAD es un beneficio que entrega el FONASA a sus beneficiarios para algunas prestaciones y tiene un copago conocido. Algunos prestadores usan eso, ¿ya? Y en ese caso tiene un copago conocido y eso tiene que comprarse el bono, ¿ya? Por lo tanto, eso no entra acá porque no hay una cobranza extra. Lo que hace el seguro es que pide que el copago que es conocido, que compre el bono, en resumen. No es lo mismo. Aquí estoy hablando de que yo en forma electiva me tengo que operar de la vesícula o de varices o de qué sé yo qué, y voy a un prestador, pido un presupuesto, sé más o menos cuánto me va a costar, cuál es la cobertura de mi plan, ¿ya? Y ese prestador me dice, sí, pero usted para poder operarse tiene que abonar 1,5 millones de pesos para entrar a conversar, ¿ya? Y después vamos a ver si eso se ajusta y entonces si me queda un copago pendiente va a ser menor. Lo que está tratando de hacer ese prestador es asegurarse el copago, ¿ya? Porque muchas veces son cuentas incobrables, ¿ya? Ese es el tema. Yo tengo una consulta. Yo trabajo en el Hospital de la Católica y además llevé a mi familiar hace poquito tiempo al hospital por una fractura de cadera, mi abuelita. Y cuando llegamos, obviamente lo examinaron, le tomaron la imagen y le dijeron que obviamente había que operar, pero para quedarse tenía que dejar 1 millón de pesos, que tuvimos que dejar en efectivo, que después se le abonó a la cuenta en el fondo y se lo descontaron. Pero eso tampoco se debería hacer. Y bueno, eso es lo que están exigiendo para cualquier hospitalización. Sí, en muchos lados. Intermedio, o sea, aquí se levantó una situación que es
casi una rutina, ¿ya? Ahora no es un cheque en garantía, pero y entonces dicen, no, porque es una parte del copago. Pero esta ley dice que eso no se puede hacer, que lo que se puede pedir es un pagaré. Ahora, ese es un lado de la moneda, ¿ya? El otro lado de la moneda desde el prestador, que efectivamente gasta para dar esas prestaciones y a veces no recupera eso, ¿ya? Entonces buscan un mecanismo, pero que está en contra de esta norma, de esta ley, ¿ya? Y entonces lo que hoy día se levantó es algo que está bastante difundido, ¿ya? Porque como que un poco a la chilena, nos relajamos con el cumplimiento de esto. En algún momento fue muy exigente, había una fiscalización muy intensiva y desafortunadamente en nuestro sistema se juega con la ignorancia de las personas, ¿ya? En esta falta de transparencia, las personas, es tanta la normativa que ni los que trabajamos en el sector nos la conocemos a cabalidad. ¿Para qué vamos a decir los usuarios, los pacientes y sus familias? No la conocen, entonces, ante esa situación, ¿qué voy a hacer? Tengo que conseguirme la plata y la pongo porque hay que operarlo, ¿ya? Y no saben que en realidad se está vulnerando, ¿ya? Un derecho que está protegido por esta ley, ¿ya? Porque lo que se puede hacer es levantar la mano y presentar un reclamo a la superintendencia. La superintendencia va, fiscaliza y los multa. Ahora, lo que salía ayer en medios de prensa es que el senador Girardi levantó esto, ¿ya? Y dice la multa es ridícula en relación con el abuso que se está cometiendo. Entonces lo que está pidiendo es que se cierre la clínica, ¿ya? Así de simple. Ya habría que cerrar muchas. ¿Ya? Sí. En el caso, por ejemplo, de procedimientos dentales dentro de una clínica, una clínica que tienen en el fondo dentistas dentro, donde no hay copago porque no están cubiertas las prestaciones por el seguro de salud. Ahí tampoco, o sea, ¿también regiría esta ley o no hay cobertura? No, porque esto es lo mismo que cuando tú vas a una consulta. Cuando tú vas a la consulta, tú pagas antes de que te den la consulta, porque ahí se acaba la atención, ¿ya? Esto es distinto en términos de las hospitalizaciones que tienen un programa médico, ¿ya? Que tú tienes un proceso asistencial y que finalmente tú vas a tener una cuenta acorde a todo lo que se te tenga que otorgar en tu evolución, ¿ya? Entonces, no hay una definición previa. Aquí tú dices la consulta médica vale tanto, o tú compras el bono, o pagas, te dan la boleta y tú vas a reembolsar si eso es pertinente, o si eres beneficiario de FONASA, vas a llevar el bono correspondiente. Porque tú pagas, te dan la atención y ahí terminó el proceso, ¿ya? No hay una cuenta por generarse, ¿entiendes? Entonces, en la atención ambulatoria lo mismo, yo tengo que hacerme un electrocardiograma, una endoscopía. Yo voy, pago y me hacen el procedimiento en forma inmediata, ¿ya? Pero nos vamos a sorprender cuando veamos todos los libros que tiene y los temas que aborda, ¿ya? O sea, quienes desarrollaron esto tuvieron mucha visión porque todavía hay muchas cosas que están vigentes. Protección y promoción de la salud, sin duda las herramientas han ido cambiando en el tiempo, pero están vigentes. Profilaxis sanitaria internacional, ¿ya? Todo el tema de enfermedades contagiosas. De la higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo. También ha ido cambiando en el tiempo, ¿no es cierto? Pero desde ese entonces estaba establecido que tenía que cumplirse ciertas condiciones. De los productos farmacéuticos, alimentos de uso médico, cosméticos, productos alimenticios y artículos de uso médico. También estaba ya incluido. Del ejercicio de la medicina y profesiones afines, ¿ya? De los laboratorios, farmacias y otros establecimientos. De la observación y reclusión de enfermos mentales, alcohólicos y de los que presenten un estado de dependencia de otras drogas y sustancias. Absolutamente vigente. De las inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres. Del aprovechamiento de tejidos o partes del cuerpo de un donante vivo y de utilización de cadáveres o partes de ellos con fines científicos o terapéuticos, también vigente. De los procedimientos y sanciones. O sea, el esqueleto de esto sigue siendo absolutamente vigente. Sin duda, las formas
de trabajo y de abordaje de esto ha ido cambiando en el tiempo, ¿ya? Pero todavía en su concepción y en sus elementos base están vigentes. Entonces, hemos revisado algunas de los cuerpos legales que definen el cómo trabajar en el sector salud. La última reforma del sector, una reforma muy, muy intensa, muy amplia, fue la reforma del año 2005, que tiene varios cuerpos legales, ¿ya? Y cuyos objetivos eran mejorar la salud de la población, enfrentar los nuevos desafíos derivados del envejecimiento poblacional y de los cambios en la sociedad y los factores de riesgo que se hacen cada vez más prevalentes y que de alguna manera afectan, ¿no es cierto?, o generan una mayor carga de enfermedad para nuestra sociedad. Disminuir las brechas de inequidad, tema muy vigente hoy día, ¿no es cierto?, y mejorar la eficiencia del sistema. ¿Y cuáles son estos cuerpos legales? Primero, el financiamiento del AUGES, Garantías Explícitas en Salud, la Ley Corta de ISAPRES, la Ley de Autoridad Sanitaria, la Ley de Medicina Preventiva, la Ley del Régimen de Garantías y Medicina Preventiva, la Ley Larga de ISAPRES y la última, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Vamos a revisar cada una de ellas. Esta ley, la ley de 19.888 de financiamiento, fue dictada en el año 2003, ¿ya? El régimen de garantías se inició en el año 2005. ¿Está bien? Esta ley fue dictada con antelación al inicio de la vigencia del régimen de garantías y lo que hizo fue aumentar en un 1%, ¿ya? El IVA, que en ese entonces era un 18%, aumentó inicialmente en forma transitoria a 19% y posteriormente esto se modificó y se hizo permanente para tener un fondo que subsidie, digamos, a las personas que no tienen ingresos y a los beneficiarios del FONASA fundamentalmente para entregarle las garantías del GES. La 18.985 es conocida como la Ley Corta de ISAPRES, fue dictada en el 2003 también. Esta ley surge a propósito de un evento de los años anteriores que fue la quiebra de una ISAPRE, de la ISAPRE Vida Plena, ¿ya? Esa ISAPRE quebró y hubo que distribuir todos los beneficiarios, ¿ya? Cotizantes y cargas, hubo que distribuirlo en el resto de las ISAPRES, ¿ya? Y entonces en ese momento se dieron cuenta que las garantías financieras que tenían como respaldo las ISAPRES eran muy bajas, ¿ya? No daban opción a intervenciones. Y por lo tanto, entonces, lo que hizo esta ley fue aumentar las exigencias de respaldos financieros para las ISAPRES, ¿ya? Las normas de solvencia que tienen que cumplir las instituciones de salud previsional y las transferencias de cartera que pueden ocurrir entre estas, venta de cartera, compra de cartera, ¿ya? Y en este caso, lo que se determina a través de otra ley, la Ley de Autoridad Sanitaria, la creación de la Superintendencia de Salud, es que es la Superintendencia de Salud, particularmente dentro de ella la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales, la que tiene que velar por el cumplimiento y la existencia de estas garantías, ¿ya? Entonces, día a día, la Intendencia tiene que fiscalizar que cada una de las ISAPRES, acorde a su cartera y acorde a las garantías que tiene que tener, que efectivamente esos documentos, que son dinero, finalmente estén disponibles diariamente en cada una de las entidades bancarias donde están resguardadas, ¿ya? Para evitar ya una situación de quiebra. Lo que ocurrió más recientemente con ISAPRE Más Vida no fue una quiebra, ¿ya? Fue, sí, a propósito de una vulneración de estas garantías, porque la superintendencia autorizó entrega de garantías, ¿ya? Porque estaba en una situación de riesgo, el holding. A mi juicio, como Liliana Escobar, y habiendo sido superintendente en algún momento, yo creo que ese fue un error, ¿ya?, del superintendente haber permitido
la entrega de esa garantía, porque eso es justamente el respaldo para que la ISAPRE le pague a los beneficiarios lo que le tiene que pagar, le cubra, pague a los prestadores, porque hasta hoy día, que han pasado 2 años y algo, ya todavía no se terminan de pagar ni a los beneficiarios ni a los prestadores las deudas que dejó esa ISAPRE, ¿ya? A pesar de que fue comprada la cartera, ¿ya? Y ahí se generaron fondos, pero todavía no se materializa ni se completa ese proceso, ¿ya? Entonces, esta ley, ¿ya? La ley corta de ISAPRE lo que hizo fue entonces aumentar la cantidad de dinero que tienen que tener de respaldo, ¿ya? Y en este caso a lo menos no hubo quiebra, ¿ya? La ley de autoridad sanitaria, esta es la ley 19.937, es una ley muy importante, fue dictada en el 2004, y esta reestructura el sistema de salud, ¿ya? En términos de crear, ¿ya? Y de modificar lo que hasta ese entonces existía. Por ejemplo, respecto del Ministerio de Salud, le redefine cuáles son sus funciones y las concentra en las funciones de rectoría, ¿ya? Y de provisión, y crea entonces la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, separando entonces estas dos funciones de provisión de servicios, redes asistenciales, rectoría, Subsecretaría de Salud Pública. Antes existía un ministro y un subsecretario o subsecretaria, ¿ya? No estas dos que hoy día tenemos desde hace ya 14 años. Y entrega además actividades o funciones de regulación y fiscalización a organismos especializados como es la Superintendencia de Salud y para algunos temas la Seremi. Anteriormente los servicios de salud tenían una serie de funciones que fueron traspasadas a la Seremi. Por ejemplo, todo lo que era autorización sanitaria, ¿ya? Existía una oficina de profesiones médicas que evaluaba, ¿no es cierto? Existía el área del ambiente, los servicios de salud tenían la responsabilidad de epidemiología. Todas esas funciones fueron traspasadas a las seremías, ¿ya? Y fueron traspasados con el personal que manejaba esos datos, ¿ya? Esas funciones. Entonces, se redefine el rol y, por lo tanto, los servicios de salud quedan responsables de la provisión de servicios de salud, de prestaciones. Y las Seremis de todas estas otras funciones que no están ligadas a la atención directa de los pacientes, pero que son parte de lo que el sistema requiere. Se transforma lo que era la superintendencia de ISAPRES y se crea la superintendencia de salud, con 2 intendencias. Una intendencia que es como la heredera de lo que existía anteriormente, que es la Intendencia de Fondos y Seguros Provisionales, que tiene como rol fiscalizar, regular y resolver los reclamos de los beneficiarios tanto del FONASA como de las ISAPRES, con facultades de sanción que son distintas dependiendo de qué seguro estemos hablando. Y esa es entonces la continuidad de lo que hacía la Superintendencia de ISAPRES, lo tiene la Intendencia de Fondos y Seguros Provisionales. Y se crea una segunda intendencia, que es la Intendencia de Prestadores, que es la que está a cargo ya justamente de velar por el cumplimiento de algunos aspectos de la garantía de calidad, que es como el foco de lo que vamos a revisar hoy, ¿ya? Y las funciones de la superintendencia son supervigilar y controlar las instituciones de salud previsional, ya ISAPRES y el FONASA, velar por el cumplimiento de las obligaciones que le imponga la ley como régimen de garantías, o sea, fiscalizar todo lo relativo al GES, ya, que incluye además fiscalizar la notificación del GES, ya. Los distintos prestadores institucionales públicos y privados son materia de fiscalización en notificación GES, en cumplimiento de la garantía de acceso, de la garantía de oportunidad, de la garantía de cobertura financiera, ¿ya? Y fiscalización de todos los prestadores públicos y privados, sean estos personas naturales o jurídicas, respecto de su acreditación y certificación, así como la mantención del cumplimiento de los estándares establecidos en el proceso de acreditación, ¿ya? Eso lo ve la Intendencia de Prestadores, particularmente. Otra ley fue la Ley Larga ISAPRE, dictada en el 2005, la Ley 20.015,
que entre otras materias relativas al funcionamiento del sistema ISAPRE regula el proceso de adecuación anual de los contratos, las alzas de precios, las tablas de factores y establece el fondo de compensación para el GES entre las ISAPRES. ¿De dónde viene esto? Existía mucha controversia y mucha insatisfacción de los beneficiarios de las ISAPRES a propósito de que las alzas de precios, que todavía son un tema, ¿ya?, pero en aquel entonces era aún peor, en el sentido de que a mí, por haber sido siniestrosa un determinado año, me podían decir, su plan aumenta en un 80%. A mí, pero si yo tengo al lado otra persona del mismo plan, no le aplicaban eso. Entonces aquí se estableció que el alza de precios tenía que ser común a cada uno de los planes. O sea, a todas las personas que tenían un mismo plan se tenía que aplicar la misma alza. Eso por una parte, como base. Y además se definió que el alza de precios tenía que tener un determinado rango, ¿ya? Vale decir, si define va a aumentar en un 5%, podía eso aumentar un 10% más de ese 5%, o sea, un 0,5, ¿ya? En menos, desde un 4,5 hasta un 5,5. Ningún plan podía estar fuera de ese rango, ¿ya? Y con eso entonces se estrechó este tema de que algunos planes o algunas personas un 80% y otros nada, y a otros un 50% y qué sé yo, y eso, dependiendo del volumen de personas, daba un valor promedio. Hoy día se tiene que definir ese valor promedio y se define en razón de ese un rango, y de ahí no se pueden mover, ¿ya? Entonces, estrechó las opciones que aplicaban las ISAPRES en esta alza de precios, que sin duda no es lo perfecto, pero es bastante menos de lo que fue antes del año 2005. Y además se establece, el tema de las tablas de factores, ¿ya? Y establece el Fondo de Compensación Solidario de GES entre las ISAPRES. ¿Por qué? Porque la demanda de los usuarios de ISAPRES respecto del GES es muy variable, ¿ya? Depende del problema de salud, hay problemas de salud en que se demanda poco. Ejemplo, hipertensión arterial, porque se considera que los beneficios no son muy interesantes. Distinto es la situación de una persona con diabetes que usa insulina, ¿ya? Porque el costo mensual de la insulina y de todos los medios de autocontrol van a ser, qué sé yo, 150, 170 mil pesos mensuales de por vida. Entonces, en ese caso, sí, a cualquier persona le parece interesante, ¿ya?, solicitar ese beneficio. ¿Para qué decir costos muy altos como puede ser la terapia antirretroviral del VIH-Sida, ¿ya?, o como puede ser eventualmente un trasplante renal o un trasplante de médula ósea en un niño con cáncer, etcétera? O sea, hay elementos que, dado el alto costo, tienen una concentración de demanda. Pero como las ISAPRES tienen carteras muy distintas en términos de su capacidad de copago, ¿ya?, tienen demandas muy distintas también en el GES, ¿ya? Una ISAPRE de un costo promedio más alto, como puede ser Vida 3, tiene una demanda GES menor, ¿ya? Porque las personas de esa ISAPRE y en sus planes tienen una capacidad de copago mayor y privilegian la libre elección, ¿ya? En cambio, otras ISAPRES que tienen planes mucho más bajos, muy cercanos al FONASA, al 7%, ¿ya? Ustedes saben que en general las ISAPRES la cotización está cercana más bien al 10% que al 7%, ¿ya? En términos genéricos, ¿ya? Pero hay ISAPRES que están más cercanas al 7%, como pudiera ser, por ejemplo, Consalud, ¿ya? Entonces, la demanda que tiene un ISAPRE como Consalud, que tiene planes más bajos, en GES es mucho más alta, ¿ya? Entonces, hay una situación muy heterogénea. De allí, entonces, se creó este Fondo de Compensación Solidario para el GES entre las ISAPRES, ¿ya? Entonces, aquella que está recibiendo más por el GES, pero tiene poca demanda, va a decir, gasta poco, ¿ya?, tiene que de alguna manera compensar a aquella otra que a lo mejor no cobra tanto, porque tienen planes bajos y además tiene un gasto mucho mayor, ¿ya? Estos son los elementos que aparecieron en esta ley larga de ISAPRES. Y la última ley
en esta reforma del 2005, que se dictó bastante tardíamente, que de hecho aparece dictada en el 2012, es la Ley de Derechos y Deberes, ¿ya? Tenemos 15 derechos y tenemos 6 deberes, ¿ya? Pero en general la gente se acuerda más de los derechos que de los deberes, ¿ya? Entonces yo ayer decía, a lo mejor hay que invertir ahora esta carta y poner primero los deberes y después los derechos, porque los derechos ya están más difundidos, ya son más conocidos. Esta ley efectivamente fue inicialmente gestada y presentada al Congreso en la misma época que las otras leyes, pero se demoró mucho en su dictación y se basa fundamentalmente ya los principios que la inspiran son la dignidad de las personas, la autonomía en la atención de salud, el respeto a los menores de edad, a las personas en situación de salud terminal y con discapacidad, la confidencialidad de la información de salud y la seguridad de la atención. Esos son partes de los compromisos que los prestadores tenemos respecto de los pacientes y que tenemos que efectivamente brindar, ¿ya? Y mejorar el sistema y dar toda la información y de alguna manera empoderar, disminuir esta brecha tremenda de información que tiene el usuario, sea paciente o sea familiar, respecto de los procesos asistenciales y los prestadores, ¿ya? Muchos de nosotros nos formamos con una medicina que es muy paternalista, ¿ya? Pero además un padre que es muy imperativo, ¿ya? Muy autoritario. O sea, ¿cómo es posible que usted venga y no me haya hecho caso de las indicaciones que le di? ¿Ya? Eso era la usanza de hace muchos años, ¿ya? Usted no me hace caso a mí, que soy su médico, ¿ya? O sea, casi como que me está ofendiendo por no hacerme caso. Hoy día uno tiene que entregarle al paciente las herramientas y toda la información para que ese paciente pondere y resuelva respecto de lo que quiere y le conviene hacer, acorde a sus valores, a sus creencias, a su capacidad, a cuánto quiere, digamos, gastar en las atenciones, etc. Es su decisión. Y nosotros como prestadores tenemos la obligatoriedad de entregarle los elementos para una toma de decisión informada. ¿Ya? Ya no podemos, déjeme a mí, yo resuelvo por usted. Eso, y por supuesto estamos en una transición, no hemos cumplido ese propósito, ¿ya? Y no lo hemos cumplido, uno, porque no tenemos la cultura aún de esta información, pero también porque nuestros pacientes probablemente tampoco tienen esa cultura, ¿ya? Pero hacia allá tenemos que caminar. En otras latitudes, o sea, el paciente es el que toma la decisión, ¿ya? De ninguna manera el médico le va a decir lo que tiene que hacer. El médico o los profesionales del área de la salud de alguna manera abren el abanico de sus opciones, desde no hacer nada respecto de un problema hasta el máximo de tecnología disponible y todo lo que está asociado a ello, los riesgos que tiene, los costos, los periodos de mejora, digamos, de recuperación de cada uno de esos procedimientos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y eso todavía nos falta, pero es parte de lo que esta ley pretende y que incluye. Y por último, la ley 19.966, que es la ley que fue dictada en el 2004, conocíamos como la ley del auge, acceso universal con garantías explícitas, hoy día la conocemos como GES, garantías explícitas en salud, ya que establece un plan de salud obligatorio para el FONASA y las ISAPRES, ¿ya? Consistente, y lo vamos a ver con detalle, en algunos casos incluyendo confirmación diagnóstica, sospecha, confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento, ¿ya? Con manejo estandarizado para un conjunto de enfermedades priorizadas y priorizadas por su alto impacto sanitario y social. Vamos a ver cuáles son las variables que se utilizaron para esta selección y define garantías explícitas y exigibles de acceso, oportunidad, calidad y cobertura financiera, ¿ya? Entonces vamos a repasar algunas de estas
cositas. Inicialmente se hizo un análisis de 56 problemas, ¿ya? Y vamos a ver cuáles fueron los criterios utilizados para esa priorización. Pero esta negociación o esta tramitación en el Congreso de esta ley fue en el año previo al 2005, fue muy controversial, ¿ya? Distintos actores del sector ya tenían distintas posiciones. El Colegio Médico está absolutamente contrario a la existencia del GES, ¿ya? Habían carteles por todos lados en términos que decía el GES miente y salía un Pinocho, no sé si ustedes se acuerdan de eso, ¿ya? Que le crecía la nariz porque el GES mentía, ¿ya? Y hicieron lo posible y lo imposible porque esto no se promulgara, ¿ya? Pero finalmente se promulgó con una negociación, con algunas monedas de cambio que hubo que hacer ahí, ¿ya? Y una de las monedas de cambio con el Colegio Médico fue el hecho de que en ese entonces, y hoy día todavía, había mucha aprehensión, ¿ya?, de que con el crecimiento de las ISAPRES, todos los médicos termináramos siendo empleados de las ISAPRES, ¿ya? Entonces, se prohibió la integración vertical, ¿ya? Y en algunas leyes está definido que no es legal la integración vertical, pero rápidamente se hizo un bypass, ¿ya? Y entonces hoy día no es la misma ISAPRE la que es dueña de los prestadores, sino que es el holding. Pertenecen a un holding y eso no es ilegal, ¿ya? O sea, la ley no tuvo en consideración estas opciones y por lo tanto hoy día se encontró, bueno, como decimos en Chile, echa la ley, echa la trampa, ¿ya? Aquí se encontró un rápido bypass para sobrepasar esto y efectivamente hay integración de los holding, ¿ya? Ahora, hay que entender que la integración vertical per se no es mala. O sea, ¿qué más integrado verticalmente que el FONASA y el Sistema Nacional de Servicios de Salud? Y eso tiene una serie de ventajas. El tema es cómo se controla ello, ¿ya? ¿Qué mecanismo de control? Porque no es que la figura en sí sea mala, es que hay que tener mecanismos de control, ¿ya? Y así como en el FONASA hay elementos que son ventajosos, hay otros que no son ventajosos, como por ejemplo que el FONASA impone los precios, ¿ya? Y los prestadores del sistema público tienen que acatar lo que les pagan nomás, ¿ya? No hay ninguna negociación ni nada. Eso es parte de la integración, ¿ya? Yo que soy el comprador, monopsonio, defino cuánto te voy a pagar. Y aquí no hay nada, mira, me parece poco. Es esto, punto. O sea, como todas las cosas, tiene cosas buenas y cosas que no son tan buenas, ¿ya? Pero en fin, entonces ahí se logró finalmente promulgar esta ley. Inicialmente lo que eran los 56 problemas se dijo, para poder implementarlo, lo vamos a hacer en forma gradual. Entonces, en el año 2005, los primeros 25 problemas de salud, en el 2006, 40 problemas, en el 2007, 56 problemas, el 2010, aquí esto fue año a año, la ley establece que cada 3 años esto se puede modificar, ¿ya? Y que tiene que haber un nuevo decreto y que antes de que ese decreto se dicte, tiene que haber un estudio, el ministerio tiene que licitar un estudio de verificación del costo, porque está definido, aquí estaba definido que era 1,02, 2,04, 3,06 UF por beneficiario año, ¿ya? Y desde este momento hasta la fecha, este indicador de 3,06 solo se puede indexar, ¿ya?, con el índice de remuneraciones. Entonces, para decir cuál es el fondo total que tiene el sistema para gastar en GES, es ese valor indexado por el índice de remuneraciones desde el 2007 a la fecha, ¿ya?, y por la población. Y eso da un monto poco fácil de leer, ¿ya?, en términos de los miles de millones de pesos que están relacionados con esto. Entonces hay que hacer un estudio de verificación de costos de modo tal de constatar
el techo del gasto, o sea, que el gasto no traspase este techo que está definido en la ley. Si llegara a traspasarse, habría que hacer una nueva ley. Entonces, eso no permite, porque Hacienda no permite que se vaya a gastar más, ¿ya? Y eso significa calcular el precio, calcular la demanda en lo público, en lo privado. Es un estudio bastante complejo en su diseño y realización. Y bueno, seguimos creciendo. En 2010, 69 problemas de salud. Aquí un problema de salud que era prematurez, que incluía otros 4, se abrió. Entonces no es que haya crecido 13 problemas, sino que creció 10 nomás, 10 reales. En el 2013 creció a 80 problemas, en el 2016 se mantuvo en los 80 y este año creció a 85 problemas de salud, ¿ya? Ahora es importante saber que esta es una situación que es única en el mundo, ¿ya? No hay otro país que haya definido y que se haya puesto una espada de Damocles encima de la cabeza en términos de decir esto está garantizado por ley, ¿ya? Y por lo tanto cada uno de nosotros, si va a ser usuario tiene la posibilidad de hacerlo, de exigirlo, ¿ya? Desafortunadamente, tampoco la gente sabe mucho al respecto, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta que tampoco saben todos los detalles que esto tiene, que no son pocos, ¿ya? Entonces, efectivamente, no se cubre la totalidad de la demanda, ni se cumple la totalidad de la oportunidad, etcétera, ¿ya? Pero no hay reclamos y por lo tanto entonces no hay mucha reacción al respecto, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hizo este sistema de priorización? Primero que nada, estos 56 problemas iniciales eran lo más frecuente, lo más grave, lo más caro y lo que dañaba más la calidad de vida. Eran más problemas, pero se seleccionaron estos primeros 56. Y de ellos, estos problemas tenían que tener intervenciones que fuesen efectivas, que apuntasen a la prevención, no solamente a la primaria, sino que a la secundaria o la terciaria, ¿ya? A la curación o a la rehabilitación. Y además, otra exigencia es que esas intervenciones tuviesen una capacidad de oferta en todo el país, no solo en la región metropolitana, no solo en la octava, no solo en la quinta, en todo el país, no solo en los capitales de región, en todo el país. Y eso hizo que esto se restringiera en términos de efectivamente tener alguna posibilidad de cumplimiento, ¿ya? Con los recursos y velar por los recursos disponibles. Entonces los criterios fueron, en términos de magnitud del problema, se evaluó a través de tasas de prevalencia e incidencia. Prevalencia en el caso de enfermedades crónicas e incidencia en el caso de enfermedades agudas, ¿ya? Se evaluó la trascendencia de los problemas de salud a través de los años de vida saludable perdidos, la mortalidad y las preferencias de los usuarios. Esto significó un trabajo muy importante y bastante participativo en términos que se generaron y se dio opción de participación en mesas de trabajo para poder ir aplicando estos criterios. Esto no se hizo en puertas cerradas, ¿ya? Se hizo con opciones de participación de aquellos que quisieron participar, por cierto, ¿ya? Además se evaluó la efectividad de las intervenciones considerando la eficacia de las mismas y la cobertura y la factibilidad de cobertura de las distintas intervenciones, de modo tal de poder medir el impacto que esto podía tener a nivel poblacional. Se evaluó, todas las que tenían una efectividad baja quedaron descartadas, ¿ya? Y también se evaluó en las altas y media efectividad la capacidad de oferta. Si era insuficiente, se tuvieron que bajar, ¿no es cierto?, y las suficientes siguieron en competencia y se evaluó también la carga financiera en los hogares, porque algunos de estos problemas de salud pueden hacer que una familia caiga bajo la línea de pobreza. Entonces, estos gastos catastróficos tenían que ser priorizados justamente para evitar esa situación. Y además el consenso social de las intervenciones y la priorización. En todo esto, además, ya en esos años se utilizaba la medicina basada en evidencia.
Entonces, no es solamente el criterio del experto que dice, yo creo que esta intervención es más efectiva, sino que eso tenía que estar demostrado científicamente, con ensayos clínicos, con metaanálisis eventualmente, etcétera, de modo tal de tener certezas, ¿ya?, o un nivel de certidumbre mayor respecto de la efectividad de esas intervenciones y no derrochar los recursos, que siempre son escasos. Entonces se evaluaba la efectividad, la eficiencia en el uso de los recursos y además cumplimiento de otras normativas nacionales. Entonces aquí, por ejemplo, magnitud del problema, hipertensión arterial, apareció entre los primeros 25 problemas de salud. ¿Por qué? Porque las encuestas de salud en forma sucesiva nos han ido mostrando que tiene una alta prevalencia en nuestra población y creciente de alguna manera, ¿ya? Nuestros factores de riesgo, obesidad, sedentarismo, etcétera, contribuyen, ¿no es cierto?, a que este no sea un problema de salud que tengamos resuelto, ni mucho menos, ¿ya? Entonces, por magnitud está en el GES. Trascendencia, por ejemplo, en base a tasas de mortalidad y discapacidad. Bueno, mortalidad en ese momento, los cánceres y el VIH-Sida, que también el VIH-Sida está entre los primeros 25 problemas de salud. Es el problema de salud 18. Efectividad de medidas de intervención, tanto la eficacia como la cobertura poblacional, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está el tema de diabetes, ¿ya? Para tener impacto tenemos que tener una amplia proporción de la población compensada. Y eso no lo hemos logrado, porque la encuesta de salud todavía nos demuestra que hay una importante fracción de la población diabética que no conoce su condición, que se diagnostica a propósito de la encuesta. Que algunos, a pesar de conocer su condición, no están bajo control, no van a control. Y además, de los que van a control, una baja proporción está compensada. Entonces, efectivamente, no logramos impacto poblacional porque logramos compensar una fracción menor de la población enferma, ¿ya? Y esos son los desafíos que tenemos que resolver, ojalá en lo más corto plazo posible, porque en caso contrario esta carga de enfermedad nos va a sepultar, ¿ya? Porque no vamos a tener capacidad de respuesta. Bueno, capacidad de oferta de los prestadores. Aquí les voy a dar un ejemplo. El infarto agudo del miocardio también fue priorizado porque mata, ¿no es cierto? Porque es de alta frecuencia también, pero si bien es cierto, el análisis y la revisión de medicina basada en evidencia dice que la angioplastía y la cirugía de bypass coronario es costo efectivo, ¿ya? No hay capacidad de oferta a nivel nacional. Por lo tanto, esto, a pesar de que en las guías clínicas aparece como costo efectivo y recomendable, no está garantizado. Está garantizado solamente el tratamiento médico, la trombolisis. A pesar de ello, hemos logrado un impacto positivo en disminuir la letalidad del infarto gracias a esa estrategia. Carga financiera, el nivel de gasto total y de gasto de bolsillo de la población, por ejemplo, insuficiencia renal crónica terminal. Paciente en hemodiálisis, que además tiene el fierro endovenoso, todos los coayudantes, si se quiere, de ese manejo, ¿ya? Significan un copago importante, y es una condición crónica, que no mediar un trasplante no se resuelve, ¿ya? Es permanente. Entonces, esa es una situación que a un paciente, a una familia la puede llevar bajo la línea de pobreza. El FONASA ya tenía un programa antes de esto en que cubría a través de préstamos, ¿ya? Este problema de salud. Pero los pacientes beneficiarios del sistema ISAPRE tenían que dar los copagos correspondientes a su plan, ¿ya? Y esto, como vamos a ver después, los copagos son menores que lo que en general se dan a través de los planes. Y el consenso social, ya que es la importancia que la población le da un problema por las variables anteriores y otras de carácter social. Aquí yo puse el SIDA también, pero puede ser la salud oral. En el GES hoy día hay 4 problemas de salud que son del ámbito odontológico, ¿ya? La salud del niño de 6 años, que tiene actividades de prevención, ya que son muy importantes para el futuro de la salud oral de esos niños. Está la salud ya oral de la embarazada, que también es un importante beneficio, ya la salud oral del paciente de 60 años y las urgencias odontológicas ambulatorias, ¿ya?
Entonces, esa es de consenso social. ¿Por qué? Porque en las ISAPRES no había nada en términos dentales, de beneficios dentales, a no ser que uno compre algo extra, ¿ya? Pero los planes no lo incluyen. Otro elemento importante, pero que desafortunadamente, digo yo, es el pariente pobre del GES, es la medicina preventiva. La medicina preventiva, ¿ya? Y este screening que se hace a distintas poblaciones, de embarazadas, recién nacidos, lactantes, adultos mayores de 65, mujeres de 50, hombres de 40 y más, etcétera, es eso. Son exámenes que permiten evitar problemas de salud, ¿ya? O disminuir los efectos de esos problemas por una detección temprana en población presuntamente sana. Por eso se habla de screening poblacional. Si ustedes miran esta tabla, hay algo que no aparece acá, por ejemplo, en hombres. No aparece el antígeno prostático. No aparece el antígeno prostático porque no está demostrado científicamente que sea costo efectivo realizar screening poblacional con antígeno prostático para disminuir la mortalidad por cáncer de próstata. ¿Ya? No es costo efectivo, no se ha demostrado como costo efectivo. Eso no significa que ese examen no tenga validez en pacientes que tienen factores de riesgo personales, familiares, o que tienen una sintomatología específica, ¿ya? Porque ahí tienen que entrar en el carril de un proceso diagnóstico y de manejo. Pero esto no es útil para, a ciegas, hacerle este examen a toda la población. ¿Se entiende la diferencia? Desafortunadamente, la cobertura de estos exámenes de medicina preventiva es bastante baja, tanto en población beneficiaria del FONASA como población beneficiaria de las ISAPRES. Con el GES también surgen las guías clínicas, ¿ya? Cada uno de los problemas de salud del GES tiene una guía clínica. ¿Y qué es lo que son estas guías? Son una orientación que está basada en la mejor evidencia científica disponible al momento en que estas fueron elaboradas. Algunas de ellas, como llevamos tanto tiempo, han sido actualizadas, otras no. No reemplazan lo establecido en el decreto específico, ni tampoco reemplazan el juicio clínico frente a pacientes individuales, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que el médico no está forzado a seguir, porque la capacidad del médico, en base a su formación y a su experiencia, es poder determinar qué pacientes se les aplica este esquema de manejo. ¿Por qué? Porque están dentro de la curva de Gauss en la curva más amplia, pero no están en los extremos, ¿ya? Y sí, yo tengo que ser capaz de diferenciar qué pacientes, por condiciones específicas, están en los extremos y por lo tanto no les aplica esto, ¿ok? Están elaboradas en base a una revisión sistemática de la literatura con preguntas clínicas específicas para cada problema de salud. En general, estas preguntas específicas se hacen en razón de aquello que genera controversia, en aquello que hay heterogeneidad en los manejos, ¿ya? Cuando hay consenso, se aplica ese consenso, pero cuando hay heterogeneidad hay que buscar cuál es la mejor alternativa y eso se hace a través de esta búsqueda en la literatura, utilizando la medicina basada en evidencia. Estas guías implicaron un análisis crítico de la literatura de acuerdo a pautas específicas de revisión según un diseño de investigación, ya incluyendo otras guías clínicas, metaanálisis, revisiones clínicas, estudios de pronóstico, de etiología de daño, de pruebas diagnósticas, de ensayos terapéuticos, etcétera, que están categorizados según la tabla de evidencia que usa este método, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, ordena y prioriza la efectividad que tiene cada una de las intervenciones y las valida. No es lo mismo algo definido por criterio de expertos que algo que está demostrado en un metaanálisis, ¿ya? Tienen distinto valor. Este trabajo fue organizado y licitado por el Ministerio en general, la primera revisión a grupos de universidades y posteriormente, en la medida que ya había una propuesta de guía, estas fueron revisadas por un grupo de especialistas. Sin duda siempre hay controversia respecto de lo que está y lo que no está, pero es una definición que ha seguido ese camino.
¿Cuáles son los últimos 5 problemas de salud que se agregaron a contar del 1 de octubre de este año? Cáncer de pulmón en personas de 15 y más, cáncer de tiroides en personas de 15 y más y cáncer renal en personas de 15 y más. ¿Y por qué esto de 15 y más? Porque todo el cáncer infantil, cualquier tipo de cáncer infantil ya está hace muchos años, desde el primer año en el GES, ¿ya? Entonces esto aborda cánceres específicos para población mayor de 15. El mieloma múltiple en personas de 15 y más y la enfermedad del Alzheimer y otras demencias. Estos son los 5 nuevos problemas de salud del GES. Entonces vamos a hablar de las garantías. Garantías hay 4: acceso, oportunidad, cobertura financiera y calidad. ¿Qué es lo que dice acceso? Es la obligación que tiene el seguro, sea FONASA o ISAPRE, de asegurar el otorgamiento de prestaciones garantizadas en la forma y condiciones que un decreto haya definido, ¿ya? Varias diapositivas atrás vimos cuál es el decreto que hoy día está vigente, el que aumentó a 85 problemas de salud. Ese es el decreto que hoy día está vigente. Y ¿qué es lo que este es un ejemplo solamente de lo que dice respecto de acceso. Esto se refiere a hiperplasia de próstata, hiperplasia benigna de próstata. Dice, acceso a todo beneficiario que tenga una confirmación de indicación quirúrgica tendrá acceso a cirugía si cumple con los criterios de inclusión de la norma de carácter técnico, médico o administrativo. ¿Ya? O sea, no es cualquier paciente que tiene una hiperplasia benigna de próstata. ¿Ya? Si no tiene una sintomatología de cierto nivel, que es lo que está establecido en esta norma técnica, no cumple requisitos para esa cirugía. ¿Ya? Y lo único que está garantizado es la cirugía, a diferencia de otros problemas de salud que incluyen confirmación diagnóstica, tratamiento de distintos tipos, etc. Oportunidad. Establece un plazo máximo para el otorgamiento de algunas prestaciones de salud que están garantizadas en la forma y condiciones del decreto, no es el decreto actual. Dicho plazo considerará a lo menos el tiempo en que la prestación debe ser otorgada por el prestador designado por el seguro. En el caso del beneficiario del FONASA, el hospital o servicio de salud que le corresponde, de acuerdo a su residencia, ya sea para una segunda opinión o quien determine la Intendencia de Seguros. Para el mismo ejemplo, tratamiento dentro de 45 días desde la confirmación de indicación quirúrgica según los criterios de inclusión. Y el seguimiento, control por especialista dentro de los 30 días del alta. Entonces aquí establece plazos para algunas prestaciones, no para todas. Son algunos hitos que están marcados con una garantía de oportunidad. ¿Ok? Y aquí un ejemplo yo daba ayer es que, por ejemplo, en hipertensión arterial está garantizada la confirmación diagnóstica, el tratamiento, y supongamos que a mí me envían a confirmación diagnóstica. Está establecido que dentro de las 24 horas de realizada la confirmación diagnóstica yo tengo acceso al tratamiento farmacológico, ¿ya? En 24 horas. Pero eso es para la primera vez, porque no está establecido que en forma sucesiva yo cada mes tenga un margen de 24 horas, ¿ya? Desde la fecha en que me correspondería ir a retirar. Eso no está establecido. Está establecido para la primera vez, ¿ya? Entonces, cuando no hay medicamentos en un CEFAM para la hipertensión arterial y ese paciente tiene que volver, no se está vulnerando una garantía, ¿ya? Se está vulnerando la integralidad, la continuidad de la atención, pero eso no está garantizado, ¿ya? Entonces hay que distinguir muy bien y hay que ver bien el decreto problema por problema para saber qué efectivamente significa una vulneración, ¿ya? O un incumplimiento de garantías y qué no lo es, ¿ya? Ahora, lo que acabo de escribir sin duda vulnera la posibilidad de impactar positivamente, de compensar a ese paciente y de por lo tanto lograr un impacto a nivel poblacional, sin lugar a dudas, ¿ya? Pero no es un incumplimiento de garantía, ¿ok?
Protección financiera es la contribución que tiene que efectuar un afiliado por prestación o grupo de prestaciones, ¿ya? Que es esta columna. Esto está calcado de un decreto. Aquí dice problema de salud 5, cuál es ese, el infarto agudo del miocardio, qué tipo de intervenciones tiene, diagnóstico y tratamiento y seguimiento, y está definido cuáles son. El diagnóstico, la sospecha del infarto, cómo se paga cada vez. El arancel es 9.830, el copago es el 20%, ¿para quiénes? Para los beneficiarios de ISAPRES y para los beneficiarios de dedo del FONASA, ¿ya? Ellos tienen que pagar un 20% de este arancel, o debiesen pagar un 20% de este arancel. Los beneficiarios C del FONASA tienen que pagar el 10% de este arancel. Entonces, es este arancel, que es un arancel referencial, no sirve para nada más que para definir el copago, porque no traduce el precio de la prestación, ni necesariamente coincide con el estudio de verificación de costos que se tiene que hacer en cada oportunidad que hay un nuevo decreto GES, ¿ya? Es un arancel que define el FONASA para establecer ¿ya? Y para definir los copagos. Entonces aquí, para cada intervención sanitaria, por ejemplo, el tratamiento médico del infarto, ¿ya? Son 81.000 pesos el copago porque el arancel definió 409.000 pesos. La confirmación y el tratamiento del infarto agudo del miocardio en la urgencia con trombolisis también tiene un copago para beneficiarios de y beneficiarios de ISAPRE de 83.000 pesos, ¿ya? Prevención secundaria, que son exámenes y medicamentos después del infarto, que tiene una periodicidad de pago mensual, tiene un arancel de 9.990 y por lo tanto el 20% son 2.000 pesos, ¿ya? Y así para cada uno de los 85 problemas de salud, en el decreto aparecen tablitas de esta naturaleza que dice para cuáles son las intervenciones sanitarias, cuál es la frecuencia o la periodicidad de este copago, cuál es el arancel, cuál es el porcentaje y cuál es el valor que entonces se tiene que pagar acorde a esa periodicidad, ¿ya? ¿Qué significa cada vez? Que si yo voy y tengo un infarto y me atiendo en la urgencia y me hacen una trombolisis, ¿ya? Tuve que pagar primero la sospecha, 1.970, y fui al prestador de la red, ¿ya? Fui al prestador de la red, ¿ya? Por lo tanto, dado que esta es una urgencia, si uno es beneficiario del sistema público, sabe que tiene que ir al sistema público, ¿ya? Pero si uno es beneficiario de ISAPRE, uno debiera meterse en la página web de la ISAPRE y saber dónde se atienden cada acceso, qué sé yo, accidente cerebrovascular, ya politraumatizar, las cosas que son agudas, que son de urgencia. Tengo una pregunta, porque ¿qué pasa en el caso del infarto agudo del miocardio que puede suponer un riesgo vital? ¿Qué pasa si un prestador FONASA que se dirige a un centro privado como más rápidamente? Ahí aplica la ley de urgencia. Aplica la ley de urgencia si el médico que lo evalúa lo considera que está en riesgo vital, ¿ya? Ahora, pero eso es como súper subjetivo dentro de la mención. Bueno, el médico es el que tiene que determinar cuál es el diagnóstico y cuál es la condición del paciente, ¿ya? Puede ser que sea, voy a exagerar, puede ser que sea un infarto masivo y sin duda va a significar que es un riesgo vital, pero puede ser un infarto que no es tan pequeño, que no está alterando la funcionalidad cardíaca y tú dices lo tengo que manejar, pero no está en riesgo vital, ¿ya? Entonces la condición de riesgo vital se mide en razón de ciertos parámetros, ¿ya? Que en cada oportunidad, dependiendo de la condición del paciente, de la patología que esté de base, se va a definir. Entonces aquí no hay diagnósticos que per se, claro, un politraumatizado, uno per se define que tiene riesgo vital, porque tiene compromiso de varios sistemas, ¿ya? Más de un sistema por definición, ¿ya? Porque si no podría ser un policontuso. No es lo mismo un policontuso que un politraumatizado, ¿ya? Pero, por ejemplo, disculpe, la trombolisis es tiempo dependiente también. Entonces, Por supuesto. Entonces, en ese caso, si no la aplica la ley, tendría que trasladarse el paciente y ahí pierde. Y es por eso que yo les estoy diciendo, si ustedes son beneficiarios de ISAPRE, sepan ustedes dónde su ISAPRE
maneja el infarto, el accidente cerebrovascular, el politraumatizado, el gran quemado, todas esas cosas que son urgencia vital GES. ¿Ya? De modo tal de que entonces uno en la medida que puede atinar. Ahora, pero o que la familia sepa, mira, qué sé yo, mi ISAPRE, el GES en general lo concentran en la clínica X. Entonces, si alguien sabe y alguien me tiene que llevar, qué sé yo, que me lleven a esa clínica. Puede ser que no ocurra, ¿ya? Pero cuando es urgencia vital GES, el prestador tiene la obligación de notificar a la página web de la superintendencia para que el seguro correspondiente, sea FONASA o sea ISAPRE, tome conocimiento y haga las gestiones eventuales para el traslado, ¿ya? Y si ese traslado no es oportuno, ya me hicieron la trombolisis o me hicieron la angioplastía, por decirte cualquier cosa, los copagos que tú tengas que hacer de acuerdo a tu plan en ese prestador se van a abonar al GES. Después vamos a hablar del deducible y de los copagos, ¿ya? Se va a abonar al deducible del GES. Entonces, no es todo perdido, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero no es perfecto. Ya no cubre todas las circunstancias. ¿Estos valores que aparecen ahí están establecidos desde el 2005 o se reajustan? Se reajustan. Por eso que hay que mirar el decreto vigente, ¿ya? Porque en algunos casos, además, de un decreto a otro, cambian y se agregan eventualmente algunas intervenciones sanitarias o se dividen algunas, ¿ya? Entonces tú tienes que usar el decreto vigente, ¿ya? Para hacer la consulta. Eso yo lo puse, este no está actualizado, así que no es la referencia, pero lo importante es que sepan que en el decreto está establecido y está el detalle de cada uno de estos temas, ¿ya? Conceptos básicos y operativa del GES. Hay 4 etapas, ¿ya? 2 de ellas son del proceso diagnóstico, la sospecha y la confirmación diagnóstica, después el tratamiento y el seguimiento, ¿ya? Y además, para cada uno de los problemas de salud GES, existe, si están definidas estas intervenciones sanitarias, ya, o sea, dentro de este tipo de intervención sanitaria puede haber más de una intervención, ¿ya? Y algunas pueden no estar garantizadas, ¿ya? Estas están garantizadas en este color y las negras no están garantizadas, porque es válido, existe otra alternativa, otra tecnología, pero que no está garantizada. Como por ejemplo la angioplastía, ¿ya? Está definida como efectiva, costo efectiva, validada, pero no está dentro de las garantías. Y cada intervención sanitaria tiene prestaciones y existe un listado de prestaciones específicos. O sea, si uno quiere, en el infarto agudo al miocardio, problema de salud número 5, yo quiero saber exactamente qué prestaciones están en cada una de las intervenciones, tengo que ir a buscar listado específico de prestaciones, GES, ya 2019, y ahí ir al número 5 y buscar intervención por intervención que está. Está el electrocardiograma, está la trombolisis, está la consulta de urgencia, está el detalle. Lo que está ahí está garantizado. Si se le hace algo que no está ahí, ya la persona va a tener la cobertura de su plan para esa prestación porque no está dentro de las garantías del GES. Entonces, la bonificación de esto se los encargo, ¿ya? No es algo simple porque, si bien es cierto, está definida la canasta o el listado, ¿ya? Eso no es calcado de lo que se hace, ¿ya? Si yo soy diabética y me tengo que operar de la vesícula y voy y uso el GES, pero me administran insulina, la insulina no está en esta canastita. Entonces, la cobertura financiera que voy a tener de eso va a ser acorde a mi plan, ¿ya? Si tengo un 80% de cobertura en medicamentos, el 20% del gasto en insulina lo voy a tener que pagar yo, ¿ya? Porque eso no es parte de este copago que yo estoy haciendo, ¿ok? Y así cualquier otra cosa que pueda existir. Ahora, estos fueron los problemas que se incorporaron anteriormente. Solamente aquí quiero ilustrar cuáles tienen etapa diagnóstica, que todos tienen tratamiento, pero que no todos tienen seguimiento, ¿ya? Por ejemplo, los cánceres, ¿ya? Sí tienen la etapa diagnóstica, pero no todos. El cáncer vesical
tiene tratamiento y el seguimiento. ¿Ya? Entonces, tampoco es el problema de salud tiene todo garantizado. No, hay que ir a mirar qué tiene garantizado. ¿Ya? Y además mirar específicamente en tratamiento cuáles son las alternativas. Qué sé yo, por ejemplo, en el osteosarcoma seguramente va a estar la cirugía específica, ¿ya? Que va a variar dependiendo de la localización de ese tumor, ¿ya? Y además esquemas de quimioterapia de distinto tipo, acorde al tipo de, digamos, a la evolución o a la etapa en que esté ese cáncer, ¿ya? Ordenamiento de las garantías, perdón. Los problemas pueden estar integrados por varios diagnósticos según el CIE-10, ¿ya? Qué sé yo, en infarto agudo al miocardio, puede ser que yo tenga 15 diagnósticos distintos, que es infarto en la pared tal, infarto en la pared no sé qué, de la separación de las coronarias, etc. Voy a tener diagnósticos CIE-10 distintos, pero todos están dentro de este problema de salud, infarto agudo al miocardio, ¿ok? Cada problema entonces incluye intervenciones sanitarias, que son muchas, 300, ahora tienen que haber aumentado, sobre 400 tipos de intervenciones sanitarias distintas de los 85 problemas de salud. Cada una de esas tiene un listado de prestaciones asociadas, que incluyen, como vamos a ver después, distintos tipos de atenciones, consultas, exámenes, procedimientos, cirugías, medicamentos, etc. Los copagos están relacionados con las intervenciones sanitarias. Para cada prestación, la autoridad ha definido una frecuencia promedio que solo tiene un carácter referencial. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces uno conoce la canasta, ¿ya? Logra acceder a esta canasta que dice que en la hipertensión arterial está la consulta médica 3 al año. Eso no significa que yo, que estoy descompensada de mi hipertensión y necesito 5 consultas al año, 2 de ellas no van a tener cobertura. Lo que hace el listado específico de prestaciones es abrir el abanico de opciones. La frecuencia de uso de alguna de esas prestaciones que está en el listado la define mi condición y en base a esa condición mi médico tratante. ¿Ya? Y esto lo aclaro y lo enfatizo, ¿por qué? Porque algunas ISAPRES han utilizado estas canastas para decir, no, usted le tocaban 3, como esta es la 4ª, entonces esto se bonifica según plan. Eso no es así, no es así, ¿ya? No corresponde. Y eso lo hacen o por ignorancia o por pillería, ¿ya? Lo que está en el listado específico de prestaciones y el médico lo indica, tiene que tener la cobertura del GES, si estoy utilizando esa modalidad, por cierto, ¿ya? Entonces, esa frecuencia es solo referencial para el costeo, no tiene ningún otro valor. A nadie le pueden enrostrar que sobrepasó la frecuencia promedio y que entonces dejó de tener beneficios del GES. Eso no es efectivo. Y eso me interesa que le quede muy, muy claro, ¿ya? Porque nosotros no solamente tenemos que aprender para nosotros, sino que tenemos que educar a la gente, a nuestro entorno respecto de lo que es esto. En relación a medicamentos, la norma técnica que define que está garantizado el efecto farmacológico equivalente. O sea, lo que se define es el principio activo, ¿ya? No un producto en particular, ¿ya? Entonces, nadie puede llegar y decir, miren, es que a mí yo usaba el Lipitor, entonces yo necesito que me den el Lipitor. Si esa ISAPRE definió que es otro el producto, le va a dar el que tiene ya un efecto farmacológico equivalente. ¿Ok? Eso es lo que nosotros podemos exigir. No podemos exigir una marca comercial en particular. Y es más, esa puede ir cambiando en el tiempo, ¿ya? Lo importante es que se mantenga la dación del principio del efecto farmacológico equivalente. Las garantías se aplican solo a las prestaciones definidas en el arancel, el ejemplo que les di. Si yo soy diabética y tengo que usar durante una cirugía insulina y eso no está en el listado, eso se bonifica de acuerdo a mi seguro. Si soy beneficiario
de ISAPRE y estoy en un prestador, me han derivado a un prestador privado, ¿ya? Eso lo voy a tener que pagar directo de mi bolsillo porque la bonificación que da el FONASA en libre elección para medicamentos e insumos, ¿ustedes saben cuál es? 0. 0. En modalidad de libre elección, el FONASA, en hospitalización, la bonificación de medicamentos e insumos, que es una parte sustantiva de todas las cuentas, es 0. Y la bonificación del día cama es cercano a los 5.000 pesos. Y es por eso que la modalidad de libre elección ha usado estos otros del PAD, porque ahí hay una cuenta conocida y se mejora la cobertura, ¿ya? Pero para un beneficiario de FONASA usar la libre elección en un prestador privado, en hospitalización, ¿ya? La cobertura es muy baja. Entonces, y eso es importante que la gente lo sepa, ¿ya? Muchas veces dice, bueno, pero me cubrirán. No, le van a cubrir de acuerdo. Ese es el plan de FONASA para la libre elección. ¿Ya? Las demás prestaciones, no obstante, se otorguen en los establecimientos designados, tendrán la cobertura base del FONASA o del plan complementario de la ISAPRE. Ahora, ¿en qué condiciones se aplica para el GES? Para los beneficiarios del FONASA, los afiliados no tienen que pedir los beneficios si estoy en la red del Sistema Nacional de Servicios de Salud, ya en el sistema público. ¿Por qué? Porque me conducen por un camino en que están estos beneficios, ¿ya? Y de allí la importancia también y el por qué la ley del régimen de garantías estableció la notificación del GES como una responsabilidad del médico. ¿Para qué? Para que cada una de las personas a las cuales se le hace un diagnóstico que está incluido entre los problemas del GES sepa que está bajo una cobertura especial. Aun cuando sea un beneficiario de FONASA y que es conducido, sepa y pueda preguntar cuáles son sus plazos, ¿ya? Porque eso es para educar. Sin duda no lo hacemos. Y para que un beneficiario de ISAPRE sepa que tiene una alternativa y resuelva si usa esa alternativa que es el GES o usa su plan en la modalidad de libre elección. ¿Ya? Ya están surgiendo demandas contra médicos y contra prestadores por el daño que le ha provocado la no notificación. Si yo hubiese sabido que tenía un beneficio GES y lo hubiese usado, habría gastado mucho menos dinero. Así es que a usted lo demando, y a usted, prestador individual, y a usted, prestador institucional, porque tiene a este personaje trabajando aquí y no me notificó. Eso ya está en el ambiente, ¿ya? Y en algunos casos puede ser muy relevante la pérdida financiera para esas personas, ¿ya? Entonces, una persona, qué sé yo, vendió el auto, vendió la casa, qué sé yo, hicieron el bingo y todo el cuento, o pidió un crédito y quedó endeudado, y después se entera que tenía este beneficio, pero que nadie le dijo, ¿ya? Entonces, esa es la razón de ser de la notificación del GES. Sí. Una consulta, en cualquier momento eso sí se puede activar, por ejemplo, una persona que tiene, no sé, diabetes, una enfermedad crónica, ¿sí? Y no está usando libre elección, pero de repente dice, ya no me va a... Sí, ¿sí? Ya. Sí. No hay condicionamientos. No. Lo único que hay que mirar es si cumple los criterios de acceso. Sí. Para el caso de, qué sé yo, un hipertenso, sí, porque parte desde la confirmación diagnóstica. Lo que puede pasar es que a pesar de que lleva 5 años en tratamiento, vaya y la deriven a un médico de la red y ese médico efectivamente valide, le pida un electro y haga como una etapificación, de modo tal de saber por último de qué condición está partiendo, qué daño tienen los órganos blancos, que sería lo lógico desde el punto de vista médico también, ¿ya? Para hacerse cargo de un paciente que está en tal estadio de su evolución de la enfermedad. Y después le dará, y puede ser que ahí no coincidan los tratamientos. Y tampoco significa que si yo me atiendo por el GES no puedo usar la libre elección para el mismo efecto. O sea, si yo tengo mi cardiólogo, pero quiero obtener parte de los medicamentos, legítimamente yo puedo pedir el GES y aquello que me sirve de lo que y yo voy a seguir las indicaciones de mi cardiólogo particular, ¿ya? Pero yo recibo algunos medicamentos y los uso y me ahorro parte y ahí tendré que ver si me conviene financieramente, ¿ya?
Porque a lo mejor sí me conviene porque no solamente están los medicamentos, unos pocos que voy a usar, pues, sino que todos los exámenes que igual me pide el doctor de control, yo me los hago por esta otra vía y me van a salir más baratos. ¿Ya? Entonces, ahí es donde uno tiene que irse informando y conocer el detalle para saber qué le conviene, porque esto es súper complejo, ¿ya? Entonces, son múltiples variables que uno tiene que manejar para tomar la mejor decisión. Ah, perdona. Gracias por... A mí me duda. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el GES de la embarazada, se supone que... Salud oral, estamos salud hablando. oral embarazada. Uno tiene que, estando embarazada, tiene que iniciar el tratamiento para que le cubra el GES de embarazada, porque una vez que se supone que cubre el GES de embarazada hasta que la guagua tenga 1 año, pero si tú partes con el GES de salud embarazada después de nacida la guagua, no te cubre. Entonces Porque ahí es un criterio de acceso. Ahí es un criterio, sí, claro. Es un criterio de acceso. Como yo estoy embarazada y anda, no, porque ya perdiste la oportunidad. Y eso tampoco es el... Bueno, y todo lo que está definido con edad. Con edad, los Salud 6 oral de años, 60 claro. años es entre que yo cumplí los 60 y antes que cumpla los 61. Cumplí los 61, se acabó. Menor de 6 años, si no ingresé al beneficio antes de cumplir los 7 años, tampoco tiene, porque es para el menor de 6 años. Entonces, yo de una forma caricaturesca digo, esto tiene mucha letra chica, ¿ya? Que son estos criterios de acceso, la oportunidad, etcétera, que son condiciones específicas, especificidades que tengo que conocer para saber y poder aprovecharlos adecuadamente, ¿ya? Pero sí, cada uno tiene particularidades. Qué sé yo, esquizofrenia, cuando esto partió el año 2005, decía para los diagnósticos a contar de tal fecha. ¿Por qué? Porque los pacientes crónicos esquizofrénicos no se iban a ver beneficiados con un tratamiento farmacológico en aquel entonces de último nivel. Sí iba a cambiar su pronóstico y su condición para un paciente recién diagnosticado, ¿ya? Sí iba a cambiar y de hecho decía también, tenía un inicio de diagnóstico para el labio leporino, ¿ya? No eran hacerse cargo de todos los casos de labio leporino que nunca se habían tratado, que fuesen adultos, eran los diagnosticados a contar de tal fecha. Yo tengo una consulta. Por ejemplo, ya la persona accede al GES, lo derivan, no sé, al hospital X o clínica X según su cobertura. Pero, por ejemplo, si la persona, como decía usted, se da cuenta que en el fondo los beneficios que puede obtener no son tantos, por así decirlo, ¿pierde ese GES o eso se mantiene ahí como...? O sea, si no lo usa, no lo pierde, no lo está usando nomás. Ah, ya, pero por ejemplo, si después, no sé, tuvo otra enfermedad o lo que sea y necesita en verdad ocupar esos medicamentos por un tema de costos, ¿puede hacer uso? Por supuesto. No Sí. se pierde. No se pierde. ¿Por acá no hay preguntas? ¿No? Ya. Entonces, los beneficiarios del FONASA no tienen que pedir los beneficios, usan la red, ya. Fundamentalmente en algunos casos el FONASA compra servicios a privados, pero eso es escaso. Los copagos que están definidos, yo les dije 10% de los FONASA C, del arancel referencial, 20% de los FONASA D. Pero eso que está definido y que de alguna manera sustentaba también parte del presupuesto del GES, no se ha cobrado. Para los beneficiarios del FONASA no se ha cobrado, ¿ya? En el año 2010 se hizo un intento de cobranza en términos que se mandaron cartas, etcétera, pero no significa que la gente haya pagado tampoco, ¿ya? Porque además esas cartas de cobranza, muchas tenían errores. Y tenían errores y van a seguir teniendo errores mientras el sistema de registro del GES del FONASA sea el SIGES. El SIGES solamente dice esta persona está en etapa diagnóstica, esta persona está en etapa de tratamiento, pero no especifica en qué intervención sanitaria está. Por lo tanto, ¿cómo voy a hacer un cobro si el copago está definido en relación a una intervención sanitaria que desconozco? Lo conoce cada prestador, pero el sistema no lo conoce. Entonces no hay cómo cobrar. O puede ser que ya cáncer de mama, quimioterapia J, ¿ya? Pero en realidad yo no usé la J, usé la E.
y la E tiene otro copago y me están cobrando mal. ¿Ya? Entonces, el FONASA no tiene cómo cobrar hoy día eso en forma adecuada. ¿Ya? Además, incurrió en errores en ese entonces cuando se hizo el intento, ¿ya?, de hacer estas cobranzas, porque a veces el prestador lo había cobrado y además el FONASA se lo cobraba. Entonces había un cobro doble, porque esto no está en línea. Eso no cobro el CIGES porque no tiene los tratamientos como puestos para que la ISAPRE o el prestador... O sea, No, para que el FONASA le cobre el copago que corresponde. Porque dice, Liliana Escobar está en tratamiento de cáncer de mama. Pero no sabe las posibilidades. No sabe en qué intervención estoy usando o cuáles he usado. Usé la cirugía, usé una quimioterapia, usé radioterapia, estoy con hormonoterapia. No tiene ni idea. Entonces, ¿qué de todo eso va a cobrar? No está el registro. El registro está en el prestador. Pero el FONASA no tiene... Entonces, si no tienes un sistema único, la ISAPRE sabe exactamente qué autorizó y cobra acorde a eso. Pero el FONASA no lo tiene, ¿ya? Y llevamos 14 años en esto y todavía no lo tiene, ¿ya? Entonces, y esto sin duda es un montón de dinero que no se ha cobrado. Bien por la gente que no lo ha pagado, pero mal por la gente que tiene que esperar porque no hay recursos, porque otros no han pagado. La moneda siempre tiene dos caras, ¿ya? Y en este caso estaba definido de una manera y eso no se ha cumplido, ¿ya? Bueno, está definido que hay una cobertura financiera adicional que cubre el 100% de los montos que superan el copago definido y los eventos son de manejo anual. Lo vamos a explicar de inmediato. ¿Qué diferencia tiene el sistema ISAPRE? Los afiliados tienen que pedir los beneficios, ¿ya? Yo digo, me hice una ecografía, me diagnosticaron que tengo cálculo, estoy en el rango de edad, ya me tienen que operar, entonces colistectomía preventiva del cáncer de vesícula, listo, voy al ISAPRE y pido ese beneficio. El ISAPRE me asigna un prestador, ¿ya? Y yo me opero y yo sé cuánto me va a salir el copago de eso, y he calculado que mi plan me cubre el 70% y tiene topes por aquí y por allá, finalmente me vale la pena, ¿ya? Yo tendría que hacer el ejercicio de ir a la ISAPRE, o sea, ir al prestador, pedir un presupuesto, que me lo valorizan en mi plan, ¿ya? Y después mirar eso con el copago definido del GES. Y esa es la mejor fórmula para saber qué me conviene más en todo lo que es hospitalario, ¿ya? Los beneficios que son medicamentos ambulatorios son un beneficio extra que la ISAPRE no da, ¿ya? O sea, máximo yo tengo un descuento en la farmacia por ser de tal o cual, pero no tiene, eso no, probablemente no se va a comparar con el copago que tengo en razón de ciertos medicamentos. Entonces, y yo pido el beneficio y la ISAPRE me deriva a un prestador de la red. O sea, yo pierdo mi capacidad de elección. Esa es la moneda de cambio aquí. ¿Ya? Yo no puedo, no, es que yo quiero que me atienda el doctor que me ha visto toda la vida. ¿Ya? Elija. ¿Qué le conviene más? ¿Qué prefiere? ¿Que la siga viendo este doctor? Bueno, eso significa tales costos. Esta otra alternativa le ofrece ventajas de cobertura financiera, pero perdió la libertad de elección. ¿Ya? Y muchas veces la gente opta por mantener esa libertad. ¿Ya? Pero eso tiene precio. ¿Ya? Entonces yo no tengo que tener solo las ganas de mantenerla, sino tengo que tener la capacidad de pago para mantenerla. Sí, claro. El otro día me pasó que por una garantía GES de diabetes, el tratamiento que está garantizado, que es por ejemplo no insulino dependiente, era metformina y otros fármacos más. La persona que no quiso este medicamento, entonces el profesional médico dice... ¿No quiso porque no los tenía indicado por el médico o no quise ese producto en particular? No quería la metformina porque llevaba usando años Hanumet y otros medicamentos por Forcive, qué sé yo, y le dice, pero esos son extra GES. Y yo quedé plof. Entonces fue acompañando a mi mamá a su doctor. Algunas ISAPRES han incluido. Y eso yo Cruz Blanca. Yo me dije, Cruz Blanca. Sí. Y dije,
Sí, lo que pasa es que ellos... mucho más casi al monto de los fármacos que están, por ejemplo, en boticas comunales, está más bajo, de hecho, el precio. Ese es un programa especial que tiene Cruz Blanca para los pacientes crónicos, que efectivamente ellos están apostando a invertir ya para una compensación de esos problemas de salud y evitar el daño que eso significa. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar eso? No sé, porque ese es un beneficio extra contractual. Perfecto. Es que ahí quedé muy con la duda porque como dijo extra GES, yo dije, ¿extra GES? O sea, GES. Entonces me quedó toda la duda. No, es que es un complemento que ellos crearon, ¿ya? Pero es un beneficio extra contractual y como tal también pueden definir que se acaba. Supongamos que crisis, pierden beneficiarios, se quedan con los siniestrozos y los otros se van, ¿ya? Y ya no tienen sustento para ese programa extra. Como no tienen la obligación de darlo, podría ser que no se dé más, ¿ya? Pero eso es un programa especial de esa ISAPRE, ¿ya? Bueno, otro elemento importante es que el GES no es renunciable. La ley del régimen de garantías establece que yo no puedo renunciar al GES. ¿Qué significa eso? Que yo siendo beneficiario del FONASA, no paga nada por el GES. Es subsidiado, ¿ya? Este es el aviso de que pronto tenemos recreo. No tiene que pagar nada, pero el beneficiario de ISAPRE sí tiene que pagar la prima que le defina a cada una de sus ISAPRE. Pero yo no puedo decir, mire, a mí no me cobre esa prima porque yo le juro que nunca la voy a usar. No me interesa. No hay opción. Yo, si estoy en el sistema, tengo que pagar la prima de mi plan complementario y tengo que pagar la prima GES. ¿Ya? Podré resolver irme a una ISAPRE si me puedo mover, ¿ya? Si no tengo enfermedades preexistentes. Si me puedo mover, me puedo ir a una ISAPRE que cobre menos. O me puedo ir al FONASA, que no cobra nada por el GES. Pero ese es el movimiento que puedo hacer. Yo no puedo decir, yo voy a pagar solo el plan complementario. Esto otra parte no es para mí. No, la ley estableció, eso no es una frescura de la ISAPRE, ¿ya? La ley estableció que es un derecho irrenunciable, ¿ya? El deducible no incluye las prestaciones no relacionadas con los protocolos o que se dan fuera de la red. Las urgencias, que es un poco lo que hablábamos hace un rato, fuera de la red, cubiertas por el plan complementario, solo los copagos se abonan al deducible. Otro elemento importante es que las atenciones son exclusivamente en prestadores del territorio nacional. Mire, yo me fui de vacaciones a Río y allá tuve un accidente y quedé politraumatizado. Qué pena, ¿ya? Una lástima. Pero de GES, nada, ¿ya? Solo aquí en el país. ¿Dónde estoy? Acá. Atenciones son exclusivamente en el territorio nacional. La obligación de los médicos de notificar, que ya se los he mencionado anteriormente, y la notificación de casos de urgencia vital GES, que tiene que hacer el prestador institucional a la página web de la superintendencia. Cada prestador tiene que tener una clave para poder acceder y tiene que notificar de modo tal, no importa el horario, no importa el día de la semana, si es festivo, si es vacación, tiene que notificar ese caso de modo tal de que el seguro pueda hacer las gestiones. Si el seguro no hace gestión alguna, se tiene que hacer cargo del tema. ¿Ya? Entonces, el prestador quedó cubierto con la notificación y el seguro va a quedar cubierto cuando hace una gestión de opción de traslado. Si no hace alguna, yo puedo decirle, usted no me quiso trasladar, no me ofreció, yo me habría ido. Así que cúbrame. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas uno tiene que saberlas. Algo que ya les mencioné es que hay diferencia entre lo que está garantizado y lo que está en las guías clínicas, o puede haber diferencias. Y las hay en el caso del infarto, que ya les mencioné, no cubre la angioplastía ni el bypass, y en el caso del linfoma del adulto, ¿ya? En que el trasplante de médula ósea está en las guías clínicas, pero no está entre las garantías, ¿ya? Después vamos a ver una alternativa que hay para
para el tema de las ISAPRES.